Dicen, por ahí dicen que cada quien habla como le va en la feria. ¿Han oído esto? Cada quien habla conforme le va en la feria. Significa que por lo general hablamos de las cosas según el daño o provecho que obtenemos de las experiencias. Así que dependiendo de tu particular punto de vista, ¿cómo defines el siguiente versículo? Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué pésimas noticias para el que obra mal. En cambio, qué preciosas noticias para el justo. Para el que hace mal es como encontrarse con la patrulla después de que se pasa el alto. Son pésimas noticias, pero para aquel que quiere agradar a Dios, que quiere vivir en Dios, qué descanso el saber que Dios siempre cuida de ti. Eso que padeces, eso que sufres, esa situación que estás viviendo, Dios la ha permitido. Déjame decirte, nada se esconde de sus ojos. Nada se esconde de sus ojos. Entonces es admirable cómo Jesús, que vivió una vida tan maravillosa, yo quisiera que te imagines esto, o bueno, que reacciones a esto. Cada vez que Dios habla de su Hijo, dice la Biblia que Dios está complacido de Él. No hay un solo reproche de Dios. Dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios está tan complacido en la vida de su Hijo, es para Dios tan agradable que nos da un consejo de mucha sabiduría. Lucas 9:35. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. ¿Cuál es el consejo? A Él oíd. ¿Qué es lo que quiere Dios? Según este versículo, que escuchemos al Hijo amado, que escuchemos a Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos padres podrían o desearían poder llamar a sus hijos amados? ¿Cómo les encantaría decir, ay, mire mi Hijo amado? Sin embargo, muchos viven destrozados por las malas decisiones que toman sus hijos. Dios, en cambio, ha declarado a Jesús el medio de comunicación entre Dios y los hombres por esa vida perfecta de Jesús. Hebreos 1, del 1 a la primera parte del segundo versículo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, subrayamos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús tiene muchísimo que decirnos si queremos vivir vidas que agraden a Dios. ¿Tú quieres vivir una vida que agrade a Dios? Amén. ¿Deseas esa vida que agrade a Dios? Que Dios un día hablara y dijera, aquí está mi hija, aquí está mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Pero a lo mejor es mucho pedirles, hermanos, que vivamos una vida agradable a Dios. A lo mejor nosotros lo único que quiero es venir los domingos a la iglesia, no mucho compromiso, sentarme, vengo a lo que vengo, estoy calladito y terminando el culto me voy, anhelando que durante toda la semana Dios me agrade. ¿Por qué me agrada Dios? Porque tengo infinidad de cosas que necesito que Dios me agrade, que conteste mis oraciones, que Dios esté atento a lo que yo necesito. La Biblia es muy clara cuando nos advierte. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si cambiamos el sentido de este versículo, miren qué cambio tan especial tiene. Hazle clic, Beto, por favor. Con fe es posible agradar a Dios. ¿Queremos vidas que le agraden a Dios? Aquí está el secreto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con fe. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con fe. Con fe es posible agradar a Dios.
¿Se dan cuenta del cambio tan radical que tiene el versículo? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero entonces la contraparte es, con fe es posible agradar a Dios. Así que si mi anhelo es agradar a Dios, este versículo me dice cómo lograrlo. ¿Ya vieron qué sencillo? Nada más necesitamos fe. Nada más necesitamos fe. Será mucho pedir. ¿A poco no tienen fe? Alce la mano el que no tenga fe. En su casa mándenme un mensaje el que no tenga fe. ¿Verdad que todos tenemos fe? Entonces todos vivimos agradando a Dios. Déjenme decirles que no hay ferreterías. No hay lugares donde venden fe. La fe no se puede comprar, no se puede obtener, no se merece. Es un don de Dios, no es algo que desarrollamos naturalmente, pero tenemos que aprender a vivir por ella, por la fe. Hebreos 12 nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí el escritor de Hebreos nos dice que vivamos la vida como si fuera una carrera, y esta carrera la corramos con paciencia, y nos da una clave: pongan los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Así que sus instrucciones son muy claras. Yo no sé qué tipo de carreras estarán ustedes corriendo, porque es nuestra vida personal. Cada carrera está puesta delante de nosotros y tenemos que aprender a vivirla, aprender a correr. Pero nos dice muy claramente este versículo: corre con paciencia, aunque la higuera no florezca, corre con paciencia. Ay Dios, ¿cómo manifestar paciencia cada día cuando la enfermedad avanza? ¿Cómo ser paciente cuando no se encuentra trabajo? ¿Cómo bajar la frustración cuando tu pareja huele a leña de otro hogar? La respuesta es que debemos tener los ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Por lo cual los justos debemos vivir y en todo lo que hacemos agradar a Dios. Y aquí no me quiero meter en problemas de 11 varas, pero si ustedes vieron la transmisión el miércoles, hablamos de Hebreos 11, y Hebreos 11 nos da una larga lista de héroes de la fe, y todos son del Antiguo Testamento. Todos los héroes de la fe que presenta Hebreos son del Antiguo Testamento, y este versículo me dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Protesto, pastor, ya no lo entendí. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. ¿Y cómo puede ser el autor de la fe de los hombres del Antiguo Testamento? Bueno, también dijimos que la fe es escuchar la voz de Dios. ¿Están de acuerdo? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Así que nuestra fe es la reacción a lo que hacemos cuando escuchamos la voz de Dios. Y nuestra reacción debe ser obedecer, porque esta es la fe que agrada a Dios. Podríamos decir que los demonios creen en Dios, tienen fe, sí, pero tiemblan. Esa no es la fe que quiere Dios. La fe que le agrada a Dios es cuando obedecemos. Y ustedes en este momento me pueden decir: quedamos en lo mismo, esa respuesta que usted me da no me satisface. ¿Cómo puede ser Jesús el autor de la fe si escucharon a Dios hablar? Bueno, traten de no dormirse, denle un codazo a que se esté durmiendo. Ah, es cierto. Juan 1:1 nos habla de algo muy importante. Es algo profundo, teológico, que si lo entendemos podremos comprender cómo es que Jesús es el autor y consumador de la fe. Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El vocablo logos usado en este pasaje, logos, significa la palabra. Los traductores en español, el logos le pusieron verbo, pero si lo traducimos, debería de ser la palabra. Así que busqué otra
traducción que nos ayude a entender este pasaje, y esto es vital para nuestra vida cristiana si queremos ser triunfadores en la carrera que nos ha tocado vivir, porque dependiendo de cómo nos va en la feria es que hablamos. Así que en Juan 1:1, Nueva Biblia Viviente, nos dice: antes que nada existiera. Wow. Ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. En teología hay una unidad entre Dios y su palabra. Cuando Dios habla, lo que Él dice representa su mente, su esencia, lo que Él es. Esto se le llama coexistente de Dios Padre con su palabra. Donde está el Padre, está su palabra. Y donde está su palabra, está Dios Padre. ¿Quién es el único ser eterno? Dios. ¿Están seguros? Muy bien, Dios es el único ser eterno. Vamos a ver Juan 1:2, Beto, por favor. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo. ¿Quién es el verbo? El logos. ¿Qué quiere decir logos? La palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Jesús era en el principio, y no está hablando del principio de la creación, está hablando de que si Dios tuvo un principio, Jesús ya estaba en el principio con Dios. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Dios, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Juan nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Logos. ¿Quién es el Logos? La palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que si entendemos lo que Juan está diciendo de Jesús, que Jesús es el Logos, es el mejor nombre que le pudo poner Juan a Jesús. ¿Cómo hizo Dios la creación? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo para la creación? Habló. ¿Están seguros que habló? Los versículos dicen: y Dios dijo. Entonces, ¿qué es lo que expresó Dios? Su palabra. Dios habló e hizo todo lo que Él quiso hacer, hablando. Entonces Juan nos aclara algo que es muy sorprendente: todas las cosas por el Logos de Dios fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por la palabra fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí Juan está diciendo: Jesús es el Dios eterno, misma sustancia que el Padre. No es el mismo, es la segunda persona de la Trinidad. Así que con este nombre que Jesús le da de Logos, porque él escribe Logos, Juan escribe Logos, no sabemos por qué los traductores pusieron el vocablo Logos, le pusieron un verbo. Tal vez porque en español el verbo es lo que marca la acción de la oración, y el énfasis es que Jesús es Dios Padre en acción. La acción de Dios es Jesús. Yo quiero, muy brevemente, les quiero compartir algo acerca de la primera vez que perdí mi trabajo. Ya era yo diácono de la iglesia, oficial de la iglesia. Los que no tienen diáconos en su iglesia, déjenme decirles que yo era servidor en la iglesia, director de coro de grandes, director de coro de jóvenes, consejero de los jóvenes, daba clases bíblicas en la mañana de los domingos, y yo tenía muchas credenciales. Sacaba así y le decía a Dios: mira como todos mis méritos personales. Pero al quedarme sin trabajo, mi vida se paralizó. ¿Saben por qué se paralizó? Tenía mucha teoría y no tenía
ninguna experiencia con Dios. Mi relación con Dios se basaba en la teoría, en el conocimiento teórico, pero no en el práctico. Cometí un grave error imperdonable. Tenía los ojos puestos en mí, en mis méritos, en mis capacidades, en lo que yo podría hacer. No tenía la más mínima idea de que Dios es fiel y cumple sus promesas. ¿Saben por qué? Porque no lo había necesitado. Y si yo necesito que Dios me dé salud, ¿para qué le pido salud? Entonces no conozco al Dios de la salud. Si yo tengo el dinero suficiente, no soy rico, pero tengo el dinero suficiente para vivir, no le pido que Dios sea mi proveedor, porque yo soy mi propio proveedor. Y así en todas las áreas de mi vida, yo estaba viviendo una vida cristiana enfocada en mí, porque mis capacidades me permitían vivir hasta ese día que me encontré con una montaña incapaz de atravesar. ¿Cuánto dolor me hubiera yo evitado si me dicen que confiara en Jesús? Si me hubieran enseñado a confiar en Dios. Y déjenme decirles, este error es muy común en las iglesias. Vivimos con los ojos puestos en nosotros mismos, en otras personas o en la circunstancia. Por eso la orden es: fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Todos conocemos la historia de Pedro, como él una noche vio a Jesús caminando sobre el mar y dijo: Maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Y entonces el Señor le dijo: ve. ¿Algunos de ustedes se atreverían a decirle al Señor Jesús: si eres tú, hazme caminar sobre el mar? No que sí tenían fe. Hace rato me dijeron que sí tenían fe y ahora resulta que nadie tiene fe. Ustedes en casa, sí, se atreverían a decirle a Jesús: Señor, yo quiero caminar como tú lo estás haciendo. ¿Saben por qué no? Porque los humanos no estamos hechos para caminar sobre el agua. Y si no estamos hechos para caminar sobre el agua, ¿por qué le vamos a pedir a Jesús que lo imitemos y que caminemos sobre el agua? ¿Saben por qué? Porque tenemos los ojos puestos en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Pero la Biblia nos dice muy claramente en Mateo 14:29 algo que si yo no lo leyera en la Biblia, yo no lo creería. Si yo viera un programa de televisión y me dijeron: vieron a un hombre caminando sobre el mar, yo diría: ay, qué cuates, el seguro es un truco, ha de haber puesto piedras abajo del agua. Pero mire lo que dice. Jesús le dijo: el que sigue, Beto, por favor. Descendiendo Pedro de la barca. Díganme ustedes qué hacía, porque a lo mejor no lo ven en casa. ¿Qué hacía Pedro bajando de la barca? Lo hemos leído tantas veces que no nos causa ninguna admiración. Pero lo que estaba haciendo Pedro es que caminaba sobre el agua. Mientras tenía los ojos puestos en Jesús, él pudo caminar sobre el agua. Como les digo, yo no me atrevería a decirle a Jesús, porque a mí el mar me da pavor, y más en la noche cuando se mueve tremendo y hace mucho ruido, me da mucho miedo el mar, ¿verdad? Yo no me atrevería a decirle a Jesús: quiero caminar como tú en el agua. Porque yo estoy poniendo los ojos en mis capacidades. No necesito caminar sobre el agua, pero Dios quiere que yo aprenda a caminar sobre los problemas de la vida, agarrado de la mano de Cristo, porque solo eso nos va a garantizar el triunfo. Así que sí he caminado sobre mis propias montañas, en la salud, en la enfermedad, en el desempleo, en los problemas, en algunas situaciones que es imposible lograr el triunfo y estar contentos cuando las cosas nos van mal. Así que nuestra confianza y nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Ahora la gran pregunta es: ¿cómo sabes si estás viendo a Jesús? Porque ahora a lo mejor ahorita no lo necesitas. Todo está bien en tu vida. Pero nos dice que toda nuestra carrera la debemos de correr con paciencia, puestos los ojos en Jesús.
¿Cómo saber si estoy poniendo mis ojos en Jesús? ¿Sabes cómo? Por la reacción que tengas ante las circunstancias. Las circunstancias te enojan, las circunstancias te frustran, te sientes triste, con miedo, desalentado por los problemas. Entonces tu mirada está puesta en ti. Mira cómo reaccionó Jesús ante la cruz. Hebreos 12:2. Dios habla hoy. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. A veces se nos olvida lo vergonzoso que es la cruz. Primera cosa, maldito aquel que muere en un madero. Así que Jesús sabía que iba a tener una muerte de maldición. Y la segunda cosa que no se nos dice, porque nos han acostumbrado a ver a Jesús con un trapito que tapa algunas partes de su cuerpo. Jesús murió crucificado, totalmente desnudo ante toda la gente, porque esa era la costumbre de la crucifixión de los romanos. Él no puso sus ojos en la cruz, Él no puso los ojos en los clavos, las espinas, la muerte. Pero esto, mis amados hermanos, es la misma experiencia que tenemos que tener los hijos de Dios. Tenemos que vivir esta experiencia y debemos de correr con paciencia. Cada quien tiene una vida que es especial y tiene que aprender a correrla con paciencia. Pero nos han enseñado en la iglesia que es tan espiritual esforzarnos, es tan espiritual el luchar en nuestras fuerzas, es tan espiritual tratar de vivir imitando a Cristo. Y eso precisamente, mis amados hermanos, les tengo una mala noticia, es vivir en la carne y el final es muy trágico. Romanos, déjame leer por favor. 8:13 nos dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Lo tengo que lograr, me tengo que esforzar más, yo lo puedo hacer, yo. Sin embargo, Romanos 8:13 nos dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir vivir en el Espíritu? Quiere decir exactamente vivir por fuera, o poniendo los ojos en Jesús. Así que, ¿qué será vivir por el Espíritu? ¿Alguno de ustedes tiene una idea qué es vivir por el Espíritu? Por favor, Samuel. La palabra. ¿En casa tendrán alguna idea qué es vivir por el Espíritu? ¿Nos podrían ayudar? Sí, vivir por el Espíritu es precisamente lo que nos dice Romanos 8:13b. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, es decir, yo no lucho contra mi carne, se le entrego a Dios. Es dejar actuar a Dios, aprender a confiar en Él, es correr con paciencia, es esperar en sus propósitos, descansar porque sus ojos están puestos en mí y sus oídos están atentos a mi oración. Mientras espero su respuesta, alabo su nombre, porque la prueba del horno es en donde Dios purifica nuestra fe. Es decir, Dios está trabajando en nuestro hombre interior para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Qué bendición es poder confiar en Dios. Así que en esta mañana te quiero invitar que en lugar de que te esfuerces por lograr lo que Jesús dice en su palabra, deja que Él te transforme a su imagen por su palabra.